Bueno, quería continuar un poco una reflexión así muy sencilla acerca del tema que inicié en el audio anterior y como esto es su continuación, le voy a proponer, si les interesa, que primero escuchen el audio anterior, ya que trato un poco de la ocasión que da pie a este segundo audio, que es un debate que surgió en las redes últimamente acerca de la materia, ¿no? De lo inmaterial, y en definitiva también de Dios, ¿no? Entonces, decía en el audio anterior, un poco tratando de aproximarme al misterio de la materia, que es un auténtico misterio, ¿no? Y creo que un físico estaría de acuerdo con esto, ya que a medida que avanza la física, se van abriendo como nuevos horizontes, ¿no? Ya en el campo microscópico, ¿no? Cuando dentro del átomo se han descubierto partículas subatómicas y aún dentro de esas partículas realidades desconocidas, y también en el campo macro, ¿no? Cuando se empiezan a descubrir miles y miles de galaxias en un universo que se va extendiendo, ¿no? Todo esto da mareo, como dice un físico, todo esto da mareo, es asombroso, nos deja perplejos. Bien, entonces esta reflexión científica, que es extraordinaria y es apasionante, aunque es la física la que se arroga el derecho a hablar de lo material, sin embargo no podemos negarle a la filosofía el derecho de hablar acerca de la materia, ya que, bueno, fueron los filósofos los primeros en hablar acerca de esto, y además porque la materia es un ente, ¿no? Y la filosofía estudia el ente en cuanto a ente y las formas de ente, y una de las formas fundamentales del ente es el ente material, ¿verdad? Por más que nosotros creemos que el ente es más extenso que la materia, ¿no? Es un concepto más universal. Entonces, los filósofos han hablado mucho acerca de esto y es sumamente interesante porque también nos ayuda a profundizar la percepción cotidiana de la materia. Esto yo lo empecé en el audio anterior cuando hablé del concepto de extensión, ¿no? Ya que en el diccionario decimos, bueno, ¿qué es la materia? Materia es una cosa extensa. Ahora, la idea de extensión, si la oponemos a la idea de intensidad, nos damos cuenta que toda extensión es extensión de algo intenso, ¿no? Por eso, en este sentido, podemos decir que algo puede existir en una forma extensa, material, o intensa, inmaterial, ¿no? Así como este audio, por ejemplo, que estoy grabado, es la extensión, la realización en el tiempo y en el espacio de la decisión que tomé hoy a la mañana de grabarlo, ¿no? Es decir, estoy desarrollando aquí una decisión que en sí misma, no sé si llamarla material o inmaterial, pero es distinta de esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Y a su vez es idéntica. Esto no quiere decir, y esto es muy importante, que la materia sea una idea venida a menos, ¿no? Una idea caída del, no sé, del Olimpo, de las ideas, ¿no? Como que se desbarrancó una idea y cayó y se embarró, ¿no? Se materializó. Es un poco esta percepción negativa que nos hace tanto mal, introducida por el platonismo, y también por algunas corrientes más bien orientales, ¿no? Por el hinduismo, etcétera, ¿no? Como si la materia fuera ni más ni menos que la materialización de una idea, y no es así, porque la materia tiene existencia propia, ¿no? Es decir, se trata figuradamente de un matrimonio entre la materia y la idea, no un divorcio, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una época de divorcio que generalmente señalan como culpable de este divorcio, ni más ni menos que a René Descartes, ¿no? Descartes, ustedes saben, después de tantas búsquedas, ¿no? Idas y venidas, buscando un principio de la filosofía, de la nueva filosofía, encuentra este principio en su interior. Existo, pienso, luego existo, bien. Ahora, bueno, sigamos, ¿no? Entonces, Descartes descubre en su interior, en su yo, descubre dos cosas que él llama
res cogitans, ¿no?, la cosa pensante, y res extensa, la materia, ¿no? Cosa que Santo Tomás de Aquino, que es, yo creo, el gran filósofo de Occidente, ¿no?, y gran teólogo, en fin, nunca llegó a afirmar una cosa así. Es decir, para Tomás, la materia y la forma no son res, no son una cosa, son principios que constituyen una cosa. Este es un error fundamental que repite Roxana, lamentablemente, porque ella habla de dualismo, cuando en realidad no hay dualismo, sino que hay dualidad. El dualismo es toda una corriente muy antigua y también muy actual, ¿no? En fin, no hay nada nuevo bajo el sol. Dualismo supone la existencia de dos principios opuestos, ¿no? El espíritu y el cuerpo, la materia, la forma, ¿no?, el intelecto, en fin, las cosas. El cristianismo ha intentado, no sé si siempre lo ha logrado, pero sí ha intentado superar este dualismo sin negar la dualidad, sin separar, pero sin unificar las cosas. Este es un principio muy importante de discernimiento, ¿no? Bien, entonces la materia no es la materialización de una idea, para nosotros al menos, ¿no? La materia es aquello con lo cual se puede hacer algo. Por ejemplo, nosotros decimos materia prima, ¿no? Laboratorio de medicina utiliza materia prima o materiales de construcción. En este sentido, ya la materia no es la materialización de una idea, sino que es un principio que junto con la idea del arquitecto, del ingeniero, constituyen una casa, un barco, un avión o una mesa, ¿no? De modo que aquí ya la materia tiene derecho a existir, no solamente como caída, una idea venida o menos, ¿no?, sino como un principio de la realidad material, que junto con el diseño o el cálculo constituyen la cosa, el ente. Ahora bien, este diseño, este cálculo están en la materia, organizándola desde adentro, y en este sentido son materiales, pero no son materia. Es decir, no se puede separar lo que está unido en la realidad. Por eso no podemos nosotros entender hasta el fondo, ni percibir hasta el fondo dónde termina la materia y empieza la forma y viceversa, ¿no? Porque se trata de una dualidad, no de dualismo. ¿No? Es decir, son inseparables, ¿no? Son inseparables. Entonces, lamentablemente, decimos que en la filosofía moderna, a partir de Descartes, es obviamente una simplificación. La filosofía toma como dos direcciones que son opuestas, se entrecruzan, en fin, depende, ¿no? Que el empirismo, el racionalismo, ¿no?, el materialismo, el idealismo, y de repente pasamos de una a la otra sin darnos cuenta, ¿no? O sea que los extremos, como dice el dicho, se tocan, no siempre, pero en este caso se tocan, ¿no? Bien, sigamos, ¿no? Vamos más adelante, voy salteando algunos puntos. La materia es lo sensible. Bien, ¿qué significa que sea sensible? ¿Sensible para quién? No, para nadie, sensible en sí misma, o sea, ser capaz de ser percibida mediante los sentidos, así como el color, o la temperatura, o el sonido. Bien, es obvio que a que la materia sea sensible no quiere decir que el hombre pueda percibirla, ya que el hombre percibe cosas dentro de un rango, o sea, aquellas realidades como sonidos, lo que sea, o temperaturas que están por encima de un rango, por debajo de otro, no son percibidas, pero sí son deducidas. ¿Por qué son deducidas? Bueno, porque aunque no son percibidas por la sensibilidad humana, esa materia imperceptible está sometida a las leyes de la materia, a las leyes de la gravitación, a la fuerza electromagnética, a las leyes que regulan la vida o el movimiento del átomo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la astronomía habla de materias que, en fin, que están ahí, que no sabemos qué son,
pero que en esos espacios infinitos, inmensos que existen en el universo, hay algo, hay una atracción, etcétera, materia, antimateria, ¿no? En fin. Entonces, se identifica de todas formas la materia no como lo sensible, sino como aquello que está sometido a las leyes universales de la materia, ¿no? Fundamentalmente a la gravitación. Es difícil representarnos cómo nuestra vida intelectual o volitiva o emocional esté relacionada con las leyes de la gravitación. Ciertamente que el cerebro lo está, ciertamente que el cerebro lo está. Ahora, cuando nosotros decimos que un concepto es inmaterial, no estamos diciendo que es espiritual, simplemente estamos diciendo que no es material. Es decir, estamos usando una vía negativa que la filosofía nuestra llama apofática. Es decir, que no sabemos lo que es, sabemos lo que no es, ¿no? Porque hay una especie de antropología apofática, y que es muy saludable, creo yo. Como también hay una teología apofática, que es aún más saludable. El mismo Tomás de Aquino dice, bueno, de Dios podemos saber más lo que no es que lo que es. O sea, es más adecuado hablar de Dios negando en Dios las imperfecciones que afirmando las perfecciones. ¿Por qué? Porque la idea que nosotros tenemos de la perfección es humana, ¿no? En cambio, al negar, estamos diciendo que no es inmortal, es infinito, que es infalible, que es inefable, etc. Bien, esta es la forma en que prefiere hablar la teología oriental, ¿no? La forma apofática. Sigamos, materia, entonces ya tenemos 3 o 4 propiedades de la materia, si quieren, ¿no? Siempre, repito, aproximándonos con sencillez, con respeto, hacia el misterio del ser. Bueno, la materia es también lo que está sujeto al movimiento. Toda materia está sujeta al movimiento. Sí, parece verdadero, claro, obviamente. Imagínense la gravitación universal, ¿no? Hay una atracción, hay un movimiento, hay una reacción, acción, perfecto. Pero, por otro lado, si yo digo todo movimiento es material, parece que no es del todo verdadero. Por ejemplo, recientemente un amigo mío me explicaba esto de la inflación y de la devaluación, ¿no? Me decía que cuando hay mucha inflación, tarde o temprano, acontece una devaluación, ¿no? Entonces, si tenés pesos, compra dólares, qué sé yo. Bueno, entonces él me dijo, mirá, decía, hoy hay mucha inflación, o sea, por lo tanto, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces yo pensé, digo, va a haber una devaluación. Muy bien, muy bien. Yo pasé de la potencia al acto, pasé de la ignorancia al conocimiento. El movimiento, dice Tomás, siguiendo Aristóteles, no es otra cosa que todo paso de la potencia al acto. Ahora, el paso de la ignorancia al conocimiento, ¿es un movimiento? Sí, es un movimiento. Según esta definición, ¿es un movimiento de tipo material el paso de la ignorancia al conocimiento? De nuevo, creo que no. Es decir, no estoy negando que no se requiera la función cerebral, pero en definitiva, el fruto de esa operación no parece que sea material, ¿no? En fin. Si la tradición tomista no niega que toda actividad inmaterial no necesita un sustento material, ¿no? Es decir, el cerebro es absolutamente necesario, es imprescindible para el ejercicio de las funciones intelectuales más espirituales, como la contemplación, porque el objeto propio del conocimiento humano es la sustancia material. Y para conocer la sustancia material deben confluir en un solo acto el intelecto y la sensibilidad. Pero eso no quiere decir que sean el mismo acto, son actos diferentes. Bien. Sigamos. La materia, entonces, lo sensible, la materia es lo común, dice también la filosofía. ¿Qué significa esto, que es lo común? Bueno, es obvio. O sea, todas las cosas tienen algo en común. ¿Qué? La materialidad, ¿no? Es decir, yo tengo frente a mí una pantalla, un teclado, no sé, un micrófono y otras cosas, un termo, un mate,
Estas cosas son todas distintas, tienen materiales distintos, tienen forma distinta, tienen funciones distintas. Es decir, yo no puedo tomar mate con la pantalla ni ver un texto con el mate. Pero tienen algo en común, en definitiva, su materialidad. ¿Y esa materialidad de dónde procede? Bueno, de algo común. ¿Y qué es eso algo común? Bueno, la materia. ¿Qué materia? Bueno, Aristóteles la llama la materia prima. Y Santo Tomás lo llama la materia común sensible. Esto no es algo que se perciba inmediatamente, porque no tiene ni forma, ni color, ni es una sustancia, sino que es una deducción. O sea, nosotros percibimos, o mejor dicho, afirmamos la existencia de la materia prima a partir de una deducción lógica. Ahora, ¿y por qué son diferentes? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es decir, la materia está organizada en forma diferente, lo que se llama forma. Bien, sigamos. Para Platón y el platonismo, la materia está más cerca del no ser que del ser. Y aquí estamos en un tema muy complicado, porque se entrelaza con la religión y la moral, fundamentalmente con la moral, ¿no? O sea, en la escala de los seres, ¿no? El último grado del ser es el ser material. Por eso está más cerca del no ser que del ser, porque de hecho deja de ser y empieza a ser. La materia se muere. Es lo más pobre, lo más efímero, lo más fugaz, lo que hoy es y mañana no es. Entonces, ¿cómo puedo llamar a lo que hoy es y mañana no es? Es ser, ¿no? Lo que nos engaña, ¿no? Entonces, a partir de esta percepción que no solamente es platónica, sino que está, por ejemplo, muy arraigada en la India, por ejemplo, ¿no? O en diversas formas de religiones, etc. Aquí hay que darle la derecha al materialismo, porque el materialismo, en cierto sentido, es una reacción contra el espiritualismo. Y claro, porque en Occidente entró el platonismo, y entonces una reacción contra el platonismo es la exaltación de la materia, pero es otro extremo, nada más, ¿no? En este sentido, se ha acusado muchas veces al cristianismo de haber predicado como el desprecio a la materia. De hecho, Jesús dice en el Evangelio, no teman a los que puedan matar el cuerpo, pero pueden matar el alma. Entonces, estas afirmaciones que encontramos en el Evangelio llevó a Nietzsche, ¿no?, a decir que el cristianismo, en definitiva, es un platonismo para el vulgo, ¿no? O sea, el platonismo de los diálogos de Platón es un platonismo para la gente ilustrada, ¿no?, para la clase inteligente, educada. En cambio, el cristianismo es un platonismo para el vulgo, dice Nietzsche. Ahora bien, entonces, si fuera así, el cristianismo no afirmaría, junto con esto, con la fugacidad de la materia, la resurrección de los cuerpos. Fíjense qué difícil, qué complicado, qué paradójico es el cristianismo, ¿no? Que por un lado no teman a los que puedan matar el cuerpo, y por otro lado creo en la resurrección de la carne. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si te liberaste de la carne, ¿para qué hace falta que la carne resucite? Bien, entonces nosotros no negamos que Platón haya influido en nuestra cultura, ¿no? Pero negamos el otro extremo, ¿no? O sea, precisamente creo que el cristianismo siempre ha intentado mantener un equilibrio, ¿no?, inestable, entre estas dos realidades, ¿no? Un equilibrio que, bueno, cuidado, no es que proceda de Aristóteles, sino que procede del Evangelio cuando lo leemos en su integridad, ¿no? Pues claro, uno puede agarrar un versículo del Evangelio, sacarlo del contexto y puede, en fin, cualquier cosa, ¿no? Bien, sigamos. La materia, dice la filosofía, es lo que está debajo. Por ejemplo, usted hace un asado en su casa, quema la madera y después de la madera aparece el carbón, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo desapareció la madera y apareció el carbón? ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué es lo que cambió? Bueno, apareció una nueva sustancia, porque el carbón no es madera, pero algo permaneció. No es que
algo desapareció y algo apareció, sino que hay un sustrato que permanece debajo de los cambios sustanciales, y eso es la materia. Entonces la materia es lo extenso, la materia es de aquello de lo cual se puede hacer algo, la materia es lo común, la materia es lo que está debajo, la materia es lo sensible, la materia es lo que está sometido a las leyes universales de la materia, ¿no? Fíjense cómo vamos de a poco, como dándole vuelta a la cosa y entendiendo siempre, siempre, desde el punto de vista de la filosofía, la materia, ¿no? ¿Esta perspectiva es válida? Me pregunto. Creo que sí. ¿Es única? No, no. Es más, sin la perspectiva científica sería una aproximación absolutamente limitada, sesgada. ¿Hay que rechazarla? No, tampoco. Es más que interesante, aparte es muy humana, porque de hecho esto me explica por qué después de hacer un asado queda el carbón, ¿no? ¿Por qué queda el carbón? Y bueno, en fin, sigamos. La materia es lo indeterminado. La materia es una realidad receptiva que está dispuesta a abrazar la forma, a ser informada, fecundada, ¿no? Es como la tierra que está dispuesta a recibir la lluvia, ¿no? O el alma está dispuesta a recibir el conocimiento, ¿no? Los niños están abiertos a la experiencia, ¿no? Esta realidad de la receptividad del ser humano y de la receptividad de las cosas, en definitiva, tiene su explicación en la materia, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, que tal deportista tiene buena madera, decimos. ¿Qué significa que tal futbolista tenga buena madera? Bueno, que puede llegar a ser un gran futbolista, no quiere decir que lo sea, porque tiene que su capacidad, ¿no? Su talento, su flexibilidad, su elasticidad, etcétera, tiene que ser informado gracias al entrenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, tal estudiante es un vago, ¿no? Pero también es un diamante en bruto, decimos. Bueno, un diamante en bruto, o sea, la piedra que no está pulida. Entonces hay un aspecto de indeterminación y de determinación en la realidad, que es importantísimo. Bien, entonces la materia, el principio material del ente, ¿no? Lo que propiamente existe, decimos, es la sustancia compuesta de materia y forma, que son dos principios inseparables del ente material y que es percibido simultáneamente por la facultad sensible e intelectual. Bueno, tema enorme, interesantísimo, ¿no? Que vale la pena estudiar, profundizar, y que nos abre obviamente un abismo, que nos produce ese mareo que dice este físico, ¿no? Pero bueno, Albert Einstein decía, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Bueno, con esto me despido. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.